un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola, soy Paula Molina, muchísimas gracias por estar escuchando un nuevo episodio de Lo que queda del día. En este capítulo, que estamos grabando junto a Ulises Altea, vamos a escuchar al presidente de Aura, que es Matt Mountain. Aura es el consorcio de universidades e instituciones científicas de Estados Unidos que administra y opera los observatorios astronómicos más importantes del mundo, varios de ellos, incluidos aquí Cerro Tololo o el Vera C. Rubin, entre otros. Hablamos de los cielos oscuros de Chile y de cómo mantenerlos sin afectar el desarrollo. Así que esa es una de las entrevistas, y la otra tiene que ver con los riesgos políticos en América Latina para este 2026. Es un informe que se realiza desde la Universidad Católica, lo firman Daniel Sobato y Jorge Satt, y con Jorge Satt hablamos de por qué se incluye en el reporte la idea de una ley de la jungla en el ámbito y el contexto internacional que rodea a América Latina. Todo eso en este episodio. Muchísimas gracias por estar aquí. Comenzamos hablando de cielos oscuros, de las estrellas y de la Tierra como un lugar solitario. Esta es la entrevista con el presidente de Aura, Matt Mountain, en Lo que queda del día. Para partir, Matt Mountain, me gustaría preguntarle por Chile, como lugar para observar el cielo y para entender mejor el universo. Chile tiene cielos increíbles, de los más oscuros del planeta. Desde los años 70 se vienen construyendo telescopios acá, tanto por nosotros como por nuestros colegas europeos. Hoy Chile se está transformando en el centro de los telescopios más grandes que se están construyendo en el mundo. Es un lugar realmente único. Y es aquí donde va a ocurrir la próxima gran revolución de la astronomía, aquí, en Chile. Es importante preguntar por la preocupación que existe en torno al avance de la iluminación artificial, de proyectos que necesitan de esta iluminación y cómo impactan en estos cielos oscuros que requieren los observatorios y que son tan valiosos. ¿Cómo están siguiendo este debate en Aura? So the Chilean government has always been very supportive of the dark skies, and it's always El gobierno chileno siempre ha sido muy comprometido con la protección de los cielos oscuros y, por supuesto, siempre hay un equilibrio que buscar porque el país también necesita desarrollarse, pero el trabajo conjunto entre el gobierno, la comunidad científica y la industria ha permitido avanzar. El Congreso y el presidente promulgaron una nueva ley para proteger los cielos, y eso es muy importante porque este es un patrimonio único de Chile. El trabajo va a seguir con la industria, con el gobierno y con las comunidades para mantener los cielos lo más oscuros posible y permitir que la astronomía siga creciendo en Chile. ¿Pudo conversar de este tema con el presidente recién electo? Not yet, but I did hear his statement that astronomy was important to Chile. So we're very thankful that he made that statement, so thank him for that. And so, that conversation will continue with his new government when it comes in March. Todavía no, pero sí escuché su declaración, señalando que la astronomía es importante para Chile. Y eso se agradece mucho. Esa conversación va a continuar cuando su gobierno asuma en marzo. Esto no se trata de frenar el desarrollo, sino de hacerlo de manera inteligente. Hay formas de iluminar que ahorran energía para todos. Hay formas muy inteligentes de iluminar que no interfieren con la astronomía. That won't interfere with astronomy, but it does take a conversation. It does take both sides listening about what's important, what isn't important. But Chile is unique that it is willing to have that conversation. The government in Chile is willing to have that conversation, and that gives us a lot of hope. Okay, so let's talk about all the secrets of the universe that the observatories are trying to understand. Hablemos de los grandes misterios del universo que los observatorios están intentando descifrar. Me llamó mucho la atención que en su charla hablara respecto a la soledad de la Tierra. La Tierra como un lugar solitario. That idea, how do you see that from the perspective of astronomy? Sí, la Tierra es un lugar solitario. Sabemos que existen 10 elevado a 23 estrellas, es decir, un 1 con 23 ceros. Y aún así, no hemos encontrado otro planeta como la Tierra. Y Chile va a tener un rol que es clave en esa búsqueda. Pero hoy, hasta ahora, este es el único planeta que conocemos.
Isn't it something? Matt Mountain, thank you muchísimas so much gracias for this por interview. esta conversación, el presidente de Aura en Cooperativa. El gusto es mío. Gracias por la invitación. Este es un lugar extraordinario Bye. para hacer astronomía. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hablemos ahora del espacio a Latinoamérica, porque se dice que este es un punto de inflexión para la región que enfrenta un nuevo superciclo electoral y los efectos de la llamada doctrina Don Rowe, no Monroe, sino Don Rowe, donde Latinoamérica aparece como teatro de operaciones de una disputa geopolítica de alta intensidad entre Estados Unidos y China. De eso hablamos con Jorge Sá. Es un año que llamamos de punto de inflexión para América Latina, que parte con un hecho histórico en la historia reciente, con la caída de Nicolás Maduro, algo que era impensado hace algunos años, y así como el 2025 lo llamamos el año de la geopolítica, diría yo, Paula, que tiene 4 claves. 1, ¿qué efectos va a tener o posible efecto dominó la caída de Nicolás Maduro en América Latina? Lo segundo, Estados Unidos con su nueva estrategia de seguridad nacional que es más asertivo y que eventualmente puede generar más presión, considerando que el hemisferio occidental lo estima como su zona de influencia. Lo tercero, las 4 elecciones muy importantes que vienen este 2026, Brasil, Colombia, Perú, Costa Rica, y finalmente que por 4º año consecutivo el crimen organizado es el principal riesgo político de la región, y ese es un tema que hoy día es transnacional y que vemos que los gobiernos de América Latina no están teniendo respuestas para un fenómeno cada vez más complejo. Así es, respecto a Estados Unidos, asertivo es una manera de describir la política exterior de Donald Trump. Ustedes hablan y se describe este contexto tipo ley de la jungla. ¿A qué se refieren? Exactamente. Sí, la ley de la jungla es una forma de decir, Paula, de que hoy día hay un fenómeno a nivel internacional que se ha relegitimado el uso de la fuerza en las relaciones internacionales y que el sistema del orden mundial está en la UTI y va mucho más allá del derecho internacional, incluye los organismos internacionales, incluye esta forma multilateral de entenderse el mundo que hoy, al parecer, se ve inefectiva, que no es capaz de producir resultados, y uno de los ejemplos es lo que ocurrió en Venezuela y la intervención de Estados Unidos. Ustedes hablan y mencionan la doctrina Don Rowe, que no es la Monroe, que cita a Donald Trump, sino que de alguna manera la reelabora. Y América Latina, y esto lo adelantó él, previo a la operación que termina con la captura de Nicolás Maduro, ¿no? Esta idea de que el hemisferio era nuestro, como decía Donald Trump de alguna manera. Y América Latina queda como escenario, ¿no? Como teatro de operaciones para una disputa geopolítica que es mayor, que es entre China y Estados Unidos. Cuéntame cómo ven en el reporte a Chile en ese contexto. A ver, sin lugar a dudas, la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, esta doctrina, o llamado también corolario Trump, la doctrina Monroe 2.0, define al hemisferio donde está Chile como la esfera de influencia de Estados Unidos. Y que por lo tanto la injerencia de potencias extranjeras, especialmente China, un poquito más atrás Rusia, no es permitida. La pregunta es cómo Chile, cuyos 2 principales socios comerciales son Estados Unidos y China, recordemos, Paula, que desplazó en el Cono Sur a Estados Unidos como el principal socio, ¿cómo puede manejarse? Creo que hay que manejarse con mucho pragmatismo, con mucho realismo, teniendo mucho cuidado de vestir un santo y desvestir al otro, con todo este discurso que hay de que hay que recomponer las relaciones con Estados Unidos, abuenarlas de alguna manera, pero hay que hacerlo de forma tal que también equilibremos o calibremos adecuadamente la relación que tenemos con China, dado su peso y su incidencia que tiene en la economía nacional. Y si uno mira el reporte que ustedes han desarrollado, tú eres uno de los editores con otra autoridad regional en estas materias como es Daniel Sobato, y quería preguntarle cómo ves, sin ánimo de dar ningún tipo de señal al próximo gabinete del presidente electo, pero ¿qué tipo de relaciones exteriores crees tú que requiere Chile en este complejo ciclo del 2026? Creo que Chile, más allá de algunos bemoles, tiene una política exterior, Paula, que ha sido una política de Estado, que tiene principios claros, el respeto al derecho internacional, reconocido en los tweets del presidente y del presidente electo cuando cae Maduro en Venezuela, que tiene también como principio la responsabilidad de cooperar
y la promoción de valores como los derechos humanos y la democracia. Esos principios se han mantenido, diría yo, bastante inalterables en el tiempo. Insisto, más allá de una declaración por Twitter o cosas del tipo que hemos visto en el presidente actual. Con esa guía, yo creo que las próximas autoridades, el próximo canciller, va a actuar conforme al interés nacional, conforme a estos principios de política exterior, y tendrá que obviamente buscarse un equilibrio. Si tenemos un canciller, como ha trascendido, que tiene más bien una experiencia de relaciones económicas, pues bien, su subsecretario de Relaciones Exteriores tendrá que tener una experiencia política, diplomática, que compense esa otra parte. Pero la verdad, las cosas que yo veo con optimismo, lo que va a ser la próxima política exterior, porque si tú analizas todos los gobiernos y los cancilleres, han sido personas que han seguido una línea que ha permitido que Chile sea reconocido como un país confiable, creíble y predecible. No por nada, muchos de estos grandes potencias eligieron a Chile dentro de Latinoamérica para firmar sus primeros tratados de libre comercio. Continuamos en lo que queda del día, donde vamos a hablar de 2 cachorros de lobo. Los encontraron congelados en Siberia, pero han permitido un descubrimiento inédito. Los 2 cachorritos se los encontraron hace más de una década, ¿no? Congelados. Y en el estómago de uno de ellos, un hallazgo. Carne de rinoceronte lanudo. ¡Wow! Con el ADN intacto, suficiente para reconstruir por completo su genoma. ¡Wow! El tejido y el pelaje del rinoceronte sobrevivieron en condiciones excepcionales adentro del estómago del cachorro, ¿se entiende? Quedaron preservados todos bajo el hielo durante unos 14.400 años. Y una vez tomado desde el estómago del cachorro, la ciencia ha logrado secuenciar su ADN y reconstruir el genoma completo de un animal de la edad de hielo, que es este rinoceronte lanudo. Los cachorros se conocen como los tumat. Los encontraron en Siberia cazadores de marfil que estaban buscando colmillos de mamut. Ay, todo esto es sorprendente. Hace 10 años nomás, ¿eh? Andan buscando colmillos de mamut. Más tarde, los estudios, los análisis genéticos se empezaron a realizar en distintos laboratorios europeos. Se confirmó que no se trataba de perros, que era lo que primero se pensó, sino que eran lobos. Y luego se vio lo que tenían en el estómago y ahí aparece el resto de carne de rinoceronte lanudo. El rinoceronte murió apenas unos cientos de años antes de que la especie se extinguiera. O sea, estos cachorros se lo comen y poco después, o cientos de años después en realidad, se extinguió este rinoceronte. Así que este resto ofrece hoy una ventana hacia la era del hielo, literalmente, y una imagen muy cercana a cómo era la genética del rinoceronte antes de que desapareciera. Esta es la cena del cachorro, o sea, el último alimento de este cachorro de lobo ha terminado resultando clave para la ciencia tantos años más tarde. No era carne de mamut, que era lo que se pensó inicialmente, era carne de rinoceronte lanudo. El análisis sugiere que la población de rinocerontes estaba sana poco antes de su extinción. ¿Qué plantea eso? Plantea la hipótesis de que efectivamente un drástico cambio en el clima, era el hielo, fue el factor decisivo que lo llevó a su total y completa desaparición. Solo quedó eso, el resto comido por un lobo. Todo esto en un hallazgo publicado en la revista Genome Biology and Evolution. Desapareció el rinoceronte. Todo esto es parte de lo que queda del día. Aquí termina el podcast de Lo que queda del día. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en Radio Cooperativa. Y todos los días en cooperativapodcast.cl.